buenas tardes a todos. Sé que ahora es un momento crítico después del almuerzo, uno ahí tiene el estómago lleno. Bueno, voy a ser breve e intentar transmitir el mensaje de la manera más efectiva e intentar impedir que ustedes vuelvan, ¿sí? Bueno, primero de todo, no sé, yo voy a bajar de sí porque no me gusta quedar así tan alto, ¿no? A ver, mejor, muchísimo mejor. Bueno, como la presentación fue hecha, me llamo Juliano y soy un ingeniero estructural. Incluso el tema de la conferencia que vamos a tener hoy no está hoy. ¿Qué pasó? No siempre. ¿Qué pasó? Pequeños problemas técnicos, volvemos luego. Gracias. Bueno, entonces, vamos a hablar sobre madurez y familia, ¿no? Y como han dicho, yo soy ingeniero civil, y como ingeniero civil, naturalmente voy a hablar de familia, pero con un concepto exactamente ahí de estructura, de cómo la familia funciona como una estructura. Pero el punto fundamental es que además de ingeniero civil, yo estudié un poco de teología. O sea, si hay una cosa realmente rara, es un teólogo ingeniero. ¿Comprenden eso? O sea, un teólogo ingeniero. Pero ¿qué tiene que ver las dos cosas? Les explico. Bueno, ¿cómo voy a hablar sobre madurez? Bueno, creo que tengo que empezar con la persona más inmadura que conozco. Yo mismo. ¿Sí? Voy a poner algunos ejemplos de qué pasó conmigo, especialmente para poner en mi experiencia personal, ¿sí? De cómo fueron las cosas hasta que yo me volví un teólogo ingeniero. Una cosa un poco inmadura, pero sí. Que sea, inicié mis estudios con teología exactamente porque mi papá me dijo, bueno, vaya y estudie teología. En toda mi familia, mis primos, todos estudiaron ingeniería, pero mi papá, incluso siendo ingeniero, me dijo, vaya y estudie teología. Y yo me quedé mirando y como, ¿y por qué? ¿Y de dónde sacó eso? Bueno, como un hijo muy obediente, yo empecé a estudiar teología, a ver lo que está pasando, ¿no? Que mi papá me dijo hacer eso, voy a hacer y ver lo que pasa. Y entonces en la escuela de teología, yo estudié en una escuela de teología interesante porque ponían a todos los tipos de teología. Nosotros tuvimos que estudiar un poco de la teología católica, un poco de la teología evangélica, y dentro de la teología evangélica estudiamos un poco del calvinismo, del arminianismo, o sea, muchas cosas. Entonces, por eso pasamos por filosofía clásica, ¿no? Estudiar un poco sobre Sócrates, Platón, Aristóteles. Después vimos un poco del tomismo. Entonces vimos un poco del calvinismo. Y por fin, incluso, mira, tuve que estudiar Freud. Eso sí, porque incluso dicen, no, hay que estudiar psicología, sí, porque si uno se va a trabajar ahí como pregador, tiene que saber un poco de psicología. Y se empezaron a estudiar Freud. Yo me quedé preguntando, ¿qué tiene a ver Freud con todo eso? Ahí entonces uno se vuelve un poco, no, ¿qué pasa? Freud no, ¿verdad? Incluso me sacaron una clase porque, perdón, la maestra salió llorando un poquito a mí porque tuve que argumentar algunas cositas así, ¿no? Entonces casi me sacan de la escuela de teología, ¿no? Y ahí entonces me quedé un poco más y quedé pensando, pero el Señor Jesucristo, ¿qué hacía de su vida antes de ser un pregador? ¿Cuál era su profesión? Un carpintero. Bueno, es la misma cosa que un ingeniero civil, ¿no? Esa fue la gran idea que yo tuve. Si Jesucristo era un carpintero, bueno, vamos al otro lado, ¿no? Vamos a ingeniería civil. Y en la ingeniería civil estudié, primero de todo, con los masones. Primer día de clase, hay un montón de masones, ¿sí? Y todo el concepto, todas las ideas, los misterios que ellos tienen. Bueno. Ahí después tuve muchos amigos de Opus Dei. No sé si los conocen, es un sector de la Iglesia Católica, incluso muchos de mis maestros eran seguidores de Opus Dei. Después, entonces, obviamente, en una universidad se encuentra con comunistas. Y tuve un montón de amigos comunistas, ¿no? Todos haciendo, y vamos juntos, a hacer paseatas, hacer esas cosas. Ay, Dios. Por fin, incluso anarquistas. O sea, todo tipo de gente. Y usted va viendo eso, va viendo aquello, va viendo eso, va viendo aquello. Y al final mi conclusión fue muy simple, muy simple. Dios es, o perdón, la tilde en la hora,
Dios es un ingeniero con un proyecto incomprendido. Esta fue mi conclusión. Dios, así como nosotros ingenieros tenemos el mismísimo problema, nosotros hacemos un proyecto, diseñamos algo, imaginamos algo, ponemos eso en un dibujo, y después dejamos a alguien que, bueno, hágalo realidad, ¿no? Póngalo en materia. Pero resulta y pasa que cuando uno empieza a trabajar con obras, va a ver las cosas más absurdas posibles. La incomprensión de lo que usted dibujó, de lo que usted puso de información, es tan grande, que llega un punto que usted pregunta, ¿y de dónde salió esto? Pues bien, así pasa con Dios. Dios de verdad es un ingeniero que tiene un proyecto muy claro, un diseño muy claro, pero nosotros no lo comprendemos en muchas ocasiones en nuestra vida. Y esta incomprensión es exactamente lo que nos lleva a sufrir. Sufrimos exactamente porque vamos en contra del proyecto de nosotros mismos, lo que nos fue diseñado, lo que fue determinado por Dios, ¿sí? Y entonces, me acuerdo la primera clase de ingeniería civil, el primer día, entonces uno está allí, contento, ¿no? Vamos a ver qué van a hablar el primer día, ¿no? Y me aparece un tipo masón con una pirámide. Y ahí empieza entonces, no, que la pirámide tiene un secreto, que ese secreto es importante, si usted no sabe ese secreto no conoce el creador, y, que, no, y todas esas cosas, ¿no? Y ahí viene con todas esas ideas. Pero si usted no sabe el secreto de las pirámides, no va a ser un buen ingeniero. Y yo me quedaba mirando. Y ahí empezó una discusión, ¿no? Y uno decía que el secreto, no, porque está escondido el número pi, ¿no? que representa una circunferencia. No, porque eso representa esto, aquello. Y empezó una bobada toda ahí. Hasta que me preguntaron, ¿y usted qué ve en la pirámide? Ay Dios, vámonos. Cuando me preguntaron, esa conclusión fue muy simple, pero ¿cuál fue la primera civilización grande de la historia humana? Ellos, ¿no? Los egipcios. O sea, una pirámide de verdad representa apenas y tan solamente la manera como esta civilización se desarrolló y cómo esta civilización operaba, funcionaba, ¿no? Exactamente como está en este dibujo. Algo en el topo y un montón abajo. Bueno, ¿quién está en el topo? Faraón, ¿sí? Y tenemos que recordar que para los egipcios el faraón es ¿quién? Oh, muy bueno. Entonces abajo de este dios llamado faraón teníamos todo ahí un montón de subyugados, un montón de gente esclava. Bueno, podríamos hablar un poquito del pueblo de Israel, que incluso estuvo en esta posición, pero no voy a poner eso así, voy a dejar eso en otra parte. Pero entonces tenemos que hacer un análisis de esta estructura, ¿no? Esta estructura de verdad nos muestra que es una estructura social jerárquica, el ejemplo de una estructura social jerárquica rígida, en que uno nace para ser esclavo, va a vivir para ser esclavo y así. Además, siempre con el concepto del sacrificio por el bien del líder, por aquel que está más arriba. Entonces ustedes conocen otro sistema político que tiene unas ideas así parecidas, ¿no? que se pasan. Están pasando por aquí en América Latina, ¿no? Obligan a comer perro ahí casi, ¿no? Esas cosas. Muy bien. Desconexión y conflicto entre semejantes. ¿Por qué no va a haber semejantes? Son solo esclavos. No hay más nada, simplemente la necesidad de servir a este líder. Bueno, una estructura que opera únicamente para preservar su existencia. Bueno, y yo conozco un poco de ingeniería, un poco he estudiado. La pregunta es, ¿será que exactamente esto fue un plan de Dios? ¿Era eso que nosotros teníamos que, a la manera como teníamos que vivir ante Dios? Dios es como un faraón para nosotros en nuestras vidas. ¿Será que nosotros vamos a quedar ahí como los subyugados a Dios? Ah, no tengo que hacer, tengo que quedarme aquí con Dios. ¿Es así que Dios quiere tener una relación con nosotros? Bueno, entonces tenemos que pensar un poquito, ¿no? De hecho, en la naturaleza toda estructura tiene un propósito, incluso una estructura social, ¿sí? O sea, el problema es que, observando las cosas por este ángulo, vemos a Dios como un Dios de poder. Un Dios de poder. Me gustaría tener un poquito más de tiempo para alargar esta conversa, pero sé que no voy a tener hoy. Pero es interesante que esta idea de Dios de poder, 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 se alinea muchísimo con las ideas de algunos filósofos modernos. Se alinea, por ejemplo, con Foucault. Se alinea, por ejemplo, con Sartre. Interesante, esas personas como Foucault, Sartre, son gente de Dios, gente que defendió a Dios, gente que habló de cosas de Dios.
Entonces, el concepto de un Dios solamente como un Dios de poder es problemático. Y eso que nosotros tenemos que comprender. Bueno, si esta estructura piramidal representa exactamente lo que falló en la historia humana, lo que de hecho no nos pone en contacto con Dios, pero acabamos ahí teniendo otros dioses, ¿no?, en lugar del Dios mismo. El problema es preguntar, entonces, ¿qué tipo de organización social es la ideal, o que sea? ¿Qué tipo de organización social tiene más a ver con el plan, con el proyecto, con el diseño de Dios? Exactamente la estructura del cuerpo humano. Y usted me va a preguntar, ¿cómo así? Bueno, vamos a hacer una comparación entre las dos cosas. Imaginemos cómo funciona la estructura del cuerpo humano. Si usted, por ventura, ¿no?, caminando allí, se pega en una esquina, en una pared, el dedo gordo, o el dedo menorcito del pie, ¿no? Un dolor terrible, ¿no? Este dolor usted lo siente inmediatamente. Este dolor empieza allí y se va a tu cerebro en poquísimo, no llega a segundos, ¿no?, a fracciones de segundos. O sea, hay una conexión directa de todas partes del cuerpo con el cerebro y se siente perfectamente. A ver, si nosotros vivimos en una estructura piramidal, si nuestro cuerpo fuera una estructura piramidal, ¿cómo iba a pasar? Me pegué el dedito pequeño del pie en la esquina de la pared. ¿Qué pasa? Siento el dolor, va a haber el dolor del pie primero. Después del dolor del pie se va el dolor en la pierna. Y del dolor en la pierna se va un dolor al pecho, hasta que finalmente se va a tener un dolor en la cabeza. O sea, toda la estructura tiene que sufrir el dolor hasta que llegue al cerebro y después se... Bueno, eso tiene un nombre hoy en día, se llama burocracia. ¿Cierto? La definición simple de eso se llama burocracia. ¿Sí? Usted pone todo, hay que hacer todo, sufrir, y ahí después vuelve todo. ¿Todo por qué? ¿Hace falta qué? ¿Hace falta qué? La conexión con Dios. La conexión directa. Sin otro, que va por este, que va para más este, que va para más aquello. Por favor, ¿quién quiere eso? Es el que quiere vivir del Estado, ¿sí? ¿Sí? O sea, que quiere poner a Dios, quiere sacar a Dios y poner al Estado en el lugar de Dios. No, por favor, no hable ese nombre, por favor. No abre malas palabras, por favor, no maldiga a la gente, qué cosa. Bueno, entonces nosotros tenemos que pensar, bueno, para llegar a este punto es necesario, tenemos madurez. Si no maduramos, no tenemos cómo llegar a este punto de tener esta relación. Pero la madurez comienza con la comprensión del propósito de la existencia. Si uno no comprende para qué existe, bueno, queda difícil madurar. Y entonces tenemos que hacer la pregunta más fundamental de todas. ¿Cuál es el propósito de la vida humana? ¿Para qué sirve la vida humana? Esa es una pregunta, perdón a decir, señores, esa es una pregunta que nosotros debemos estar haciendo en las escuelas, a los niños. Tan luego ellos aprenden a leer, ¿sí?, ellos ya tenían que hacer este tipo de preguntas. Exactamente, algo mucho más interior, algo que lleve a mirarse adentro a sí mismo, ¿sí? Pero es exactamente ese tipo de pregunta que nunca se hace en una escuela. Exactamente. Y entonces, bueno, ¿cómo voy a responder eso? Voy a buscar en la palabra de Dios, ¿no? Como teólogo. Entonces, allí está, Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, macho y hembra los creó. Bueno. Me explico. Imagen de Dios. A imagen de Dios, ¿sí? Preguntita. Un hombre solo, el macho, ¿es imagen y semejanza de Dios? La mujer sola, la mejor de todos, ¿no? Hoy en día la mujer es la mejor de todos, ¿no? ¿No? Hay aquí cerca, en un centro comercial, que dice, soy mujer, ¿qué hay de más divino que esto? Le contesto, una mujer junto de un hombre junto de una mujer. Ya, esto es más divino de todo. Por exactamente este es el punto. Dios tiene su imagen y semejanza con macho y hembra, hombre y mujer juntos. Primer punto. Pero hay un poquito más, ¿no? Vamos a ver que Jesucristo habló. Mateo 5:48, ¿no? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si estamos hablando de madurez, necesariamente estamos también hablando un poco de
perfección. Pero mire qué interesante, ¿no? Mira qué interesante. Sed pues vosotros perfectos como vuestro... Bueno, no sé, yo comprendo esto como que si uno quiere ser perfecto, necesariamente necesita ser Padre. O sea, si yo voy a ser perfecto como el Padre que está en el cielo es perfecto. Bueno, una cosa que está ahí natural, tengo que ser Padre. O sea, si no tengo familia, ¿cómo queda la cosa? Queda difícil, ¿no? Y es exactamente hoy lo que la gente intenta poner en la cabeza de los jóvenes. Que usted no necesita familia, que usted no necesita la paternidad, que usted no necesita la maternidad. O sea, se están quitando de nuestros jóvenes aquello que está exactamente en la palabra de Dios. Porque incluso en la secuencia de Génesis 1:27, Génesis 1:28 dice, y bendijo Dios, y les dijo Dios, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, esta es la bendición de Dios, que incluso he comentado aquí, que cuando Dios reempieza todo su trabajo con Noé, ¿no?, le da la misma bendición. O sea, este es el propósito de nuestras vidas. En este punto está todo lo que nosotros tenemos que hacer, todo lo que Adán tenía que hacer, Adán y Eva. O sea, tenemos que comprender entonces cómo empieza eso. La primera palabra es que tal vez la más complicada de todas, fructificar. ¿Qué significa eso? Ser capaz de generar frutos. Pero un árbol, si usted saca un árbol, que sea un árbol de manzana, ¿no?, vamos a poner ejemplo, y ese árbol de manzana tiene solo ese tamañico aquí, ¿no? Con solo ese tamañico, ¿es capaz de sacar frutos de él? Imposible. O sea, tiene que crecer, tiene que madurar, para entonces ser capaz de producir frutos. Eso es un punto fundamental. Segundo punto, entonces, multiplicaos y llenar la tierra. Y después sojuzgarla, ¿no? Bueno, entonces el primer punto está exactamente en cómo desarrollamos esta relación con Dios, una relación de madurez. Y esta relación empieza por una clara comprensión de que debemos de desarrollar unidad entre mente y cuerpo. Mente y cuerpo, dos atributos que tenemos que precisan unirse, ¿sí?, para que entonces con eso se desarrolle el carácter y la capacidad de generar frutos. Esta unidad entonces solo es posible cuando realmente nosotros desarrollamos una relación con Dios. Esta relación con Dios que va a posibilitar ocurrir la verdadera unidad entre la mente y el cuerpo. Explica de otra manera, ¿no? Hoy en día la gente normalmente cuando hace cualquier cosa mala, en Brasil por lo menos es así, no sé si Paraguay va a ser diferente, ¿no? Pero en Brasil se dice, cuando uno ahí es corrupto, saca plata, hace la cosa, la carne es débil. ¿Es así? La carne es débil, ¿no? La carne es débil. O sea, el cuerpo es más fuerte que la mente. Eso está completamente equivocado, ¿no? Los dos tienen que unirse, pero el propósito está definido por la mente, ¿no? O sea, cuando se desarrolla esta unidad es que nosotros tenemos una plenitud como individuos, ¿no? Y esta plenitud presupone que entonces no vamos a ser esclavos de nuestro cuerpo y principalmente de nuestras vanidades. Gran problema, ¿no? De aquí entonces eso nos capacita, nos habilita a seguir al próximo paso, ¿no?, a la próxima etapa. La unidad entre esposo y esposa, entre hombre y mujer. O sea, cuando las dos partes que representan la imagen y semejanza de Dios juntas se unen, como el texto bíblico dice, en una sola carne. Bueno, de este punto entonces, ¿qué ocurre? Un proceso que podemos muy bien llamar de co-creación. ¿Cómo así co-creación? No nacen hijos. Estos hijos no son la continuidad del trabajo de Dios. O sea, cabe a nosotros la responsabilidad de dar continuidad al proyecto, ¿no?, al trabajo de creación de Dios con nuestros hijos. Y de esto entonces se desenvolven todas las relaciones, ¿sí?, se desarrollan todas las relaciones que nos posibilitan llegar al tercer punto. ¿Y cuál es el tercer punto? Así entonces podemos dominar, ¿no?, tener dominio. Nosotros como seres humanos podemos tener dominio sobre la creación de Dios. Pero ahí es que está el punto, ¿no? ¿Qué significa tener dominio?
Siempre una persona inmadura, ¿no? Una persona que no tiene madurez, va a querer el dominio. Es una cosa rarísima, pero es así que pasa. Siempre lo más inmaduro tiene una sed por poder terrible, porque quiere el dominio, ¿no? Y así entonces tenemos que entender una cosa, que para llegar al punto de tener el dominio, el punto clave está exactamente en el medio del camino, ¿no? La creación de una familia. Porque la familia es exactamente el punto clave que conecta las dos extremidades, ¿no? Y entonces tenemos que comprender qué significa dominio, ¿no? ¿Qué significa dominar? Ejemplo, me gusta mucho eso de algunos libros de administración, incluso que tuve que estudiar, que había un ejemplo ahí de cómo, por ejemplo, podemos dominar, ¿no? Cómo vamos a dominar un árbol de manzana para que produzca más frutos, para que tenga muchos frutos. Basta usted acercarse al árbol de manzana y decir, bueno, quien manda soy yo. Empieza a darme los frutos. Ya. Si no te lo corto, ¿qué va a pasar? Nada, ¿verdad? Nada. Pero ¿qué puedo yo hacer con este árbol de manzana para que produzca más frutos? Cuidarle, ¿qué más? Agua. Sí, toda la condición de exposición al sol, adubo, todas esas cosas que necesitan para tener una producción mayor. O sea, el dominio presupone que yo, que soy el dominador, tiene que hacer ¿o qué? Servir, proveer las necesidades. Ese es el punto. Entonces, aquí está el punto y el punto de conflicto, ¿sí? Saber satisfacer las necesidades centrándose en el bien del conjunto, en el bien del todo. Aquí está el punto, ¿no? Porque a ver que nos vamos a tener, hay muchos casos en que hay muchas promesas de satisfacer las necesidades de la gente, del pueblo, ¿no? Va a tener comida, en Brasil va a tener picaña, ¿no? Va a tener mucha picaña, todavía la gente está procurando la picaña, no sé, ¿no? Y así se va a vamos a satisfacer sus necesidades. Pero, ¿con qué sentido? Por el bien de todo, y no solo por el beneficio de uno. Ahí está el problema, ¿no? Porque tenemos que encontrar una armonía entre el dar y el recibir, ¿sí? Porque esto presupone madurez. Cuando uno llega a este punto de comprender cuánto tengo que dar, cuánto tengo que recibir, porque uno tiene que ser humilde a comprender eso, ¿no? Que ahora necesito recibir. Si no se queda arrogante incluso ante Dios, ¿no? Eso es malo. O sea, madurez es un punto muy importante a comprender nuestra posición en el universo. Así entonces, hablando de necesidades, nosotros seres humanos tenemos dos tipos muy diferentes de necesidades, ¿sí? Primero, tenemos una realidad material. En esta realidad material, nuestro cuerpo, tenemos la necesidad por alimentación. Nadie vive sin comer. Tenemos una necesidad de vestuario, o sea, tenemos que vestir, ¿no? Tenemos que vestir. Y más, tenemos la necesidad de un cobijo. Todos tienen que tener algún techo, algún lugar donde vivir, ¿cierto? Y además, para que la vida siga adelante, ¿qué necesitamos? No, mira, un día yo voy a morir, ¿cierto? Un día yo voy a morir. Y si no hago eso, no hay más vida. ¿Qué es eso que si yo dejo de hacer no va a tener más vida? Perdón, la palabra es fea, sí, vai lá. Amén. La palabra es fea. Sexo. Perdón decir, y uno viene a hablar de familia, habla de sexo. Por favor, nadie aquí nació de otra manera, ¿cierto? Tenemos que parar con eso también, ¿no? Ay, yo hablo de la palabra sexo. ¡Qué teólogo demoníaco! No, señores, por favor, es una necesidad. Necesitamos por una cuestión de reproducción, si no la vida se termina, ¿no? Bueno, pero estas no son las únicas necesidades que nosotros tenemos. No son. Tenemos toda una realidad espiritual, una realidad mental, en donde entonces buscamos por verdad, belleza y bien. Verdad, belleza y bien son la búsqueda, ¿no? Las tres diferentes búsquedas que la mente humana tiene. Porque hay tres factores o tres facultades, vamos a decir así, ¿no? Dentro de la mente humana, que son la emoción, el intelecto, la emoción y la voluntad. Por intelecto desarrollamos la ciencia, la filosofía. Por la emoción buscamos desarrollar arte,
¿sí? La música, la escultura, el teatro, así porque la literatura. Y la voluntad, ética y moralidad, que se expresa obviamente en un medio religioso. Bueno, aquí entonces tenemos estas dos realidades que necesitan vivir juntas, pero hay un punto. Así como por este lado se busca, ¿no? Y para se mantener la realidad material necesitamos el sexo. Bueno, en la realidad espiritual o mental, lo que necesitamos, la realización del amor. Mira, esta realidad existe en función de sostener esta realidad. O sea, nosotros desarrollamos esta realidad con base en esta. Sería básicamente otra vez como un árbol. Un árbol, otra vez el árbol de manzana, ¿no? Se nace el árbol y ahí se está el árbol. Y se queda el árbol. ¿Y qué usted espera del árbol? Frutos, ¿no? O sea, de estas dos realidades, esta realidad es el árbol. ¿Y esta? El fruto. El fruto es que va a ser cosechado. O sea, todo lo que hacemos con realidad física es como el árbol. El árbol un día se va, pero lo que va a quedarse por la eternidad es el fruto. Ese es el punto central. Y ahí entonces tenemos otras tres cuestiones complicadas aquí, ¿no? Para crear esta relación entre esas tres realidades, hay otras tres cositas bien difíciles que a veces no ponen de patas arriba. Conocimiento, me hace falta un modo, cayó allí por la letra, dinero y poder. Nosotros necesitamos conocimiento, sí. Nosotros necesitamos tener condiciones de tener plata, ¿no? Tener condiciones financieras, sí. Nosotros necesitamos de poder, sí. Pero todas estas tres cosas funcionan de la siguiente manera. Utilizamos estas tres cosas a partir de la realidad material para satisfacer nuestra realidad espiritual mental. O sea, el camino natural es ese. Vamos a emplear el conocimiento, el dinero, el poder, con el sentido entonces de desarrollar ciencia, filosofía, arte, ética y moralidad, pero con el propósito final de realizar el amor. La realización del amor es el propósito de la vida, al final de todos los pasos aquí, ¿no? Pero lo que está pasando últimamente, empezamos entonces a ver que todo este ciclo no funciona así, pero al revés. Y eso todo se basa en una palabrita: virtudes falsas. ¿Qué son virtudes falsas? Voy a dar un ejemplo. Bueno, no sé cómo eso se habla aquí en Paraguay. En Colombia se dice pitillo. ¿Conocen eso? ¿Qué es pitillo? Cuando uno se va a tomar una Coca-Cola, tiene ahí una cosita de plástico. Paquita. Bueno, entonces paquita. ¿Cómo? Ah, bajita. Bueno, es difícil, ¿no? Se habla diferente en cada país, qué cosa, ¿no? En Colombia también nos habla diferente en la costa, es terrible. Bueno, entonces, incluso me preguntaron, ¿cómo usted aprendió a hablar español? Así, porque yo aprendí la primera palabra, más importante de todo en español que uno va a aprender, ¿no? Aprendí con mi esposa, ¿sí? Aprendí con mi esposa. Y la primera palabra que aprendí, cantaleta. Cantaleta, cantaleta, cantaleta. Entonces tú tomas tanta cantaleta que aprende a hablar español, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Plagio. Mira, incluso la palabra es diferente. Ahí no cabe ese chiste, ¿no? Perdón. Bueno, volviendo al tema. Las virtudes falsas. Hoy los jóvenes se creen muy virtuosos porque están salvando las tortugas. ¿Y cómo se están salvando las tortugas? Dejando de tomar su Coca-Cola ahí con la vajilla, ¿no? Con la varita, ¿no? Gente, qué cosa más tonta. Qué cosa más tonta. Otros entonces se sienten muy virtuosos porque, yo no como carne, porque no estoy comiendo un primo, un animal como yo. ¿Quién te dijo que usted es un animal? ¿Quién te puso eso en la cabeza que usted es un animal, no? Yo soy un animal racional. Bueno, dudo de la segunda parte. Dudo de la segunda parte. Sinceramente, dudo de la segunda parte. Si usted con todo lo que tiene, con todo lo que es capaz de hacer, se cree un animal, perdón, no hay nada racional, nada. O sea, tenemos que comprender primero quién somos, para entonces desarrollar virtudes. Pero hoy lo que pasa es que se están poniendo abajo en nuestros jóvenes todas esas virtudes que son completamente falsas. Ay, sí,
Ay, yo soy, mira, la masculinidad tóxica, es terrible parecer un hombre, entonces voy a hablar así, ¿no? Y voy poniendo unas maneritas así, porque ahí entonces la persona va a ver que soy una persona buena. Ah, por favor. ¿Sí? Creóse una serie de cosas que no tienen nada que ver con verdad, nada que ver con belleza, nada que ver con quién. Incluso cuando se va a utilizar los tres de arriba, el primero ya se fue, el conocimiento, porque ese uno puede tener, ¿no? Se quita el conocimiento. Y ahí, con base en estas virtudes falsas, se pone la gente a buscar por... se pone la gente a buscar por dinero y poder. ¿Y por qué la gente se busca dinero y poder? Al final, para satisfacer sus deseos, sus necesidades sexuales. Mira, todo al revés. O que va a ser el punto de partida pasa a ser el propósito. O sea, está completamente equivocado. Completamente equivocado. Y es esto que esta gente hoy intenta hacerlo, poner una vida totalmente basada en placeres. El hedonismo absoluto, ese es el propósito de la vida, sentir placer. Es desgracia, porque el amor no es placer. Vamos a ver. El amor, cuando usted ama a un hijo, ¿te da placer cambiar un pañal? ¿Quién ya cambió pañal? ¿Quién ya ha cambiado? Solo las mujeres, ¿no? No, hombre, no, señora representante, ¿no? Bueno, terrible, ¿no? El olor, pero usted deja de hacerlo. No, va, se pone la basura y que venga el próximo, que venga el siguiente, ¿no? Y así se hace. O sea, vivir una vida en búsqueda de felicidad no es vivir una vida en búsqueda de placer. Y muchas cosas que tenemos que hacer no son nada placerosas. Bueno, vamos a preguntar a las señoras que ya tuvieron hijos. ¿Es placeroso el momento del parto? Yo me acuerdo cuando fue a nacer mi primer hijo y mi esposa estaba ahí al lado, ¿no? Y yo me quedé viendo el parto. Y ahora cuando la cosa comenzó a quedar un poco nerviosa, ¿no? Yo me hice así, 1, 2, 3 pasitos, y mi esposa se me agarró en el brazo. Usted se lo metió ahí, usted solo saca, ahora ya. Bueno, tranquilo. Me aguanté todo el dolor del parto con las uñas, ¿no? De ella, agarradas en mi brazo. Yo sí, a ver, casi me saca sangre, ¿no? Terrible eso. A ver, como cuando uno va a vivir con amor, de verdad, no está buscando placer. A veces sí tiene placer, a veces, pero no es el propósito. Y ahí nosotros tenemos que comprender el significado de verdad de amor, y ya voy a hablar de eso. Pero primero, a ver, hablando de necesidad y derechos, ¿no? Porque hoy en día se crea esa idea de que si hay una necesidad, el gobierno, el Estado tiene que crear un derecho para usted. Es una idea que ya está implantada. Si hay una necesidad, hay un derecho. Bueno, yo tengo una necesidad de volar. Yo quiero ser un unicornio, un caballo alado, y el Estado tiene que me proveer alas. Mira, ustedes son opresores. ¿Por qué no puedo volar como un caballo alado? ¿No? Es terrible, ustedes, opresores. Es ese tipo de idea idiota que circula por ahí. Bueno, entonces la noción de poder materialista va a enfocar en qué? Que sí, nos vamos a buscar entonces todo que tiene a ver con la realidad material. O sea, vamos a buscar una subyugación por medio de satisfazer necesidades materiales y vanidades. Vamos a dar un ejemplo de esto, antiguo. En Brasil, por ejemplo, nosotros tuvimos el problema de la esclavitud. ¿Qué ejemplo más terrible de poner a los otros sacrificándose por su propio beneficio, ¿no? Por una vanidad? Incluso lo que pasaba en Brasil, una cosa muy terrible con la esclavitud, que las mujeres, por ejemplo, no tenían leche y sacaban las señoras que vivían en la central, ¿no? Las casas de los negros, traían sus casas a amamentar sus hijos y después ponían a ferros otra vez allá. Como si fuera un animal, una vaca, solo para producir leche. Una cosa horrible, ¿sí? Pero todo en función de necesidades materiales. El mismo punto, hoy en día, en esta cuestión de satisfacer necesidades y ya vanidades, tenemos toda a pelea que ocurre entre hombres y mujeres, ¿no? Un disputando con el otro, yo soy mejor, yo soy más fuerte, yo soy más inteligente, yo tengo más derechos, y así se va. O sea, se incentiva ese tipo de disfunción en la relación entre hombre y mujer por cuenta de un proyecto de poder. Además, tenemos ahí entonces todo lo que, ahí sí, vanidad, ¿no? El hombre nace hombre, quiere volverse mujer, la mujer nace mujer, quiere volverse hombre,
Y después eso se desborda, ¿no? Quiere volverse perro, otro quiere volverse ahí. O sea, hay de todo, hay de todo. Gente invadindo las iglesias, hay desnudos, quebrando las cosas, haciendo todo tipo de cosas malas, ¿sí? Al final, entonces, se ponen ahí todas esas ideas del proyecto LGBT, de destrucción de la naturaleza humana. Y en especial hoy, si usted habla algo en contra de estas cosas, simplemente estoy hablando, no significa que estoy haciendo más nada, simplemente hablando, diciendo, bueno, no me gusta eso, no es así, no quiero vivir de esa manera. Usted tiene mucho odio. En Brasil eso ya se llama discurso de odio. Usted es una persona odiosa, usted no merece vivir. Mira, con todo el amor que tengo, quiero que usted muera. Sí, hay una filósofa en Brasil que dice eso. Sí, porque por el amor que tengo, quiero que usted muera. Una cosa loca, ¿no? Todo por un proyecto de poder. Otra vez, poder. Bueno, ahí entonces tenemos que comprender cuál es la noción de poder de nuestro Creador, Dios. La noción de poder de nuestro Creador no está basada en satisfacer simplemente esas necesidades que son vanidades, y sí, necesidades reales y sin chantaje. Primer punto, libertad. Nosotros necesitamos de libertad, porque sin libertad no podemos tener una relación personal con Dios. Segundo punto, vida. El derecho de co-crear, de formar una familia, de hacer parte de la creación divina. O sea, yo no tengo el derecho de quitar la vida de nadie. A decir un aborto, ¿no? Eso es lo peor que puede existir, ¿no? Una vida que todavía está siendo formada. Y más, tenemos la cuestión de la propiedad, que siempre hay un problema con eso, ¿no? Pero el problema es exactamente el concepto del derecho a propiedad. Nosotros necesitamos del derecho a propiedad, sí, pero con la idea de que tenemos que poseer para poder servir. Esa es la idea del derecho de propiedad. Poseer para poder servir. Si no uno, yo no tengo nada, entonces que el gobierno, que el Estado haga por usted. Bueno, entonces, ¿dónde está su libertad? Ninguna. Bueno, ¿dónde está entonces el derecho a su vida? Ya lo está perdiendo, porque todo el Estado decide hasta un punto que va a decir, no quiero que usted viva más, ¿no? Usted vuelve una cosa. Y ahí entonces, el punto es que la noción de derecho, incluso la noción de poder de Dios, está basada exactamente en esta realidad. La realidad eterna, la realidad trascendiente. Y ahí entonces es que cabe exactamente una preguntita, mira, porque en esta realidad el punto central está en la realización del amor. Y ahí tengo una preguntita muy filosófica. ¿Por qué Dios es invisible? Les he dicho, es una pregunta filosófica. ¿Por qué Dios es invisible? Un ser espiritual. Bueno, supuestamente hay gente que ha visto muchos espíritus, se comunican, no sé, eso, ¿ves? ¿Por qué, por definición, Dios es invisible? Y ya he dicho, por definición. Porque Dios es esencialmente un ser que vive en búsqueda de la realización del amor. O sea, que ni su propia imagen te cobre que lo ame. El amor más puro, del nivel más alto de todos. O sea, ni siquiera tengo una imagen para que esta imagen se ponga delante de Dios y no me ame. Este es el motivo de la invisibilidad de Dios. Incluso es exactamente a través de eso que se basa la noción de poder de Dios. La concepción de poder de Dios está basada en esto. Y ahí entonces, para desarrollarnos este nivel de comprensión del amor, bueno, ya he dicho la palabra, desarrollar, tenemos que buscar la madurez. Y esta madurez es tanto biológica como de carácter. Uy, se pasó rápido aquí, ¿no? Entonces, en ese desarrollo nosotros podemos ver ahí como 3 pasos, como 3 etapas. Una primera que sería la infancia, donde tenemos una base de formación, donde solamente sabemos recibir amor, ¿sí? Completamente egoísta, ¿no? Cuando uno nace, llora, tiene comida, llora, se cambia el pañal, llora, te dan alguna cosa, ¿no es así? Llora y viene algo, llora, solo sabe hacer eso, niño. Y nosotros los amamos, yo lo siento, ¿de verdad?
Pero hoy por los jóvenes, ay, qué terrible eso, esos niños van a llorar, ¿no? Interesante. Llegas a una cierta edad que nosotros desarrollamos una capacidad cognitiva, ahí por los 7, 8, 10 años que sea, ¿no? Los científicos ahí se cambian la edad toda vez, entonces no voy a poner una edad fija. Bueno, se desarrolla la capacidad cognitiva, entonces se avanza un nuevo estadio, que es el punto de dar y recibir. Donde uno comprende que, bueno, yo tengo que hacer parte, yo tengo que hacer algo, no puedo quedarme estático, no vivir la vida de todo 40 años llorando y esperando que la mamá le traiga la comida, por favor, ¿no? Ya está pasando casi, ¿no? Bueno, así entonces, este es el desarrollo que podemos decir ahí aproximadamente por la adolescencia, ¿no? Pero entonces empieza a despertarse la sexualidad. Y cuando empieza a despertarse la sexualidad significa su cuerpo está alistándose, está preparándose para poder concebir una nueva vida. O sea, usted va a trabajar junto con Dios como un co-creador, generando vida. ¿Qué responsabilidad mayor que esta tenemos nosotros? Ninguna otra, perdón decir. Esta es la mayor responsabilidad que tenemos. La responsabilidad de ser parte de la co-creación divina, de ser co-creadores con Dios. O sea, en este punto es que tenemos que desarrollar el último nivel de amor, que es exactamente sabernos dar incondicionalmente. Eso que se presupone cuando uno va a poner una nueva vida en esta tierra. Usted tiene que saber eso, los jóvenes tienen que saber eso. Uno no tiene hijos como, bueno, tengo uno, tengo dos, tengo tres, déjame ver cuánto me van a dar de plata, cuánto van a trabajar, cuánto van a contribuir con la casa. No, eso no se hace. Ningún papá hace eso. Pero interesante, às vezes uno ya habla de una manera tan rara, como si eso fuera, no, mira, tiene tanta cosa. No, no es así. El corazón de papá es como el corazón de Dios. Todo se da. Dios nos da de todo. Tenemos el aire, tenemos la luz del sol, y eso, la lluvia, eso se cae tanto sobre los malos como los buenos, ¿no? Así entonces, el punto todo es que nosotros tenemos que desarrollar el amor altruista, de modo a poder hacer uso del acto que genera la vida. Oh Dios, me están escapando aquí, perdón. O sea, en este punto en que estamos desarrollando nuestra naturaleza, no somos aptos a conducir un automóvil, no somos aptos a sacar un pasaporte. Tenemos ainda todavía una inmadurez biológica, incluso un embarazo va a ser de riesgo, ¿no?, en algunas situaciones. Y no somos aptos, por tanto, a practicar el acto sexual. O sea, una condición imprescindible para la madurez humana está en la pureza sexual. Ese es un punto que hoy en día no se habla más. Se destruyó completamente. Completamente. Porque solamente sobre la base de la pureza sexual es que nosotros podemos prepararnos para formar familias. Debemos hablar de familia, sin hablar de pureza sexual como una preparación para llegar al matrimonio. No hay sentido. No hay sentido. Eso es una cosa que trasciende la esfera religiosa, ¿no? Hay entonces la pregunta que tenemos que hacer y responder es: ¿qué es el amor? El amor definitivamente no es un sentimiento, y sí una fuerza o un acto, algo que hacemos, ¿sí? Así entonces, como las fuerzas se manifiestan por medio de la interacción entre dos cuerpos, eso en física se explica, ¿no? Como un acto, el amor presupone un sujeto que actúe en favor de un objeto. O sea, hay una relación entre dos, en que siempre hay un objeto de amor. Es solo preguntar en cualquier lengua latina, cuando se dice, yo amo. Naturalmente, si yo hablo la sentencia, yo amo, o que uno va a preguntar, ¿a quién? No es posible decir yo amo, es un verbo transitivo, necesita un objeto, ¿no? Tiene que poner algo, yo amo a alguien o a algo. Así entonces, la comprensión de que el amor no es un sentimiento, y sino un acto, cambia toda nuestra visión, toda nuestra comprensión. Y de eso entonces, llegamos a este punto, que el acto de amor tiene diferentes niveles. Empezamos entonces a amar como hijos, ¿sí? Tan luego salimos de esta fase, digamos, en dar y recibir, empezamos a amar a nuestros papás, haciendo algo en favor de ellos, ayudándolos con las tareas domésticas, ¿sí? Haciendo alguna cosa, siendo responsables con nuestros estudios y así por diante, ¿no? Para adelante. Bueno, después que aprendemos a amar como hijo, en el seno de la familia aprendemos a amar como hermano o hermana.
Mira, amar como hermano o como hermana, usted no va a tener una relación sexual con tu hermano o con tu hermana, por favor. Pero en eso usted aprende a desarrollar un nivel de relación que llamamos horizontal. La relación que tiene con su papá es vertical, ¿no? Con su papá y su mamá. Pero en esta relación, comprendiendo cómo amar el hermano o la hermana, crea una base para el siguiente amor, que es exactamente amar como cónyuge, ¿sí? Como esposo, como esposa. Y del amor de esposo y esposa, ¿qué es generado? Los hijos, ¿sí? Los hijos salen de ese amor y entonces aprendemos a amar como padre y madre. En estos dos niveles de que abajo es el periodo de crecimiento, ¿no? En este periodo todavía no desarrollamos la madurez biológica ni siquiera de carácter. Y solamente tenemos madurez biológica de carácter y tenemos condiciones de seguir a este paso. ¿Por qué? Porque aquí entonces tenemos la madurez. La madurez entonces significa en parte comprender lo que Jesucristo nos dijo, ¿no? Sed después perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. O sea, si usted quiere realmente ser maduro, necesita de qué? Paternidad. Miren, exactamente lo que hoy la gente no le gusta. Exactamente lo que la gente hoy más tiene. No, ¿qué es ser papá? Qué cosa terrible, qué vida horrible, ¿no? Pero no hay como comprender al corazón de Dios en amar en su gran profundidad sin tener la experiencia de ser papá o mamá. Sí, Dios es nuestro Padre. O sea, nosotros tenemos que comprender cómo ama un padre, cómo ama una madre, para entonces podermos comprender al corazón de Dios. Y es exactamente eso que nos hace falta. Así entonces, de aquí surge la idea de imagen y semejanza con Dios, ¿no? O sea, la imagen y semejanza con Dios pasa por la familia, pasa por la paternidad. O sea, Dios como el origen genera en su creación dos seres que son manifestación de parte de su carácter. El hombre representando su masculinidad, la mujer cargando su feminidad. Y así entonces es como si la creación de Dios fuera una división de sus características, ¿sí? En dos entes diferentes. Y ahí entonces estos dos conectados a Dios primeramente desarrollan una relación entre sí y de eso se genera la multiplicación, que son los hijos. Y esto entonces es la estructura de la familia, donde la unión de esos dos caracteres son los hijos. Y aquí es un punto, no sé si es posible ver que esta es realmente una estructura. Eso es una estructura tridimensional, un tetraedro, donde nosotros tenemos el mínimo sólido, ¿no? El mínimo sólido geométrico regular, donde aquí entonces esa es la mínima estructura isostática que nosotros tenemos en ingeniería. Por ejemplo, después me gustaría mostrar, por ejemplo, cuando tenemos una cámara, una cosa como esas allí, para poder sentir necesitamos de 3 puntos de apoyo, ¿no? O sea, es exactamente eso. La familia entonces es exactamente el punto de apoyo para Dios estar con nosotros. Si nosotros queremos traer a Dios para nuestra vida, para nuestra sociedad, el punto donde Dios se asenta es exactamente estos 3 puntos de la familia: papá, mamá e hijos. Sin estos 3 puntos queda muy difícil, porque no va a haber imagen y semejanza de Dios. O sea, esta es una responsabilidad que nosotros tenemos. Jesucristo nos dijo eso: seres perfectos como es perfecto el Padre que está en los cielos. Así entonces, de esto tenemos esta relación entre estos 4 puntos, ¿no? Y de aquí incluso se ve en la química, ¿no? El carbono, que es el elemento esencial de la vida, también refleja esta misma estructura, donde tenemos estos 4 puntos, que son los 4 átomos de hidrógeno, ¿no? Conectados al de carbono. Y así entonces, ¿cuál es el punto que conecta esos 4 puntos, esos 4 extremos? Exactamente el amor verdadero de Dios. Señores, entonces, para terminar con lo que estamos haciendo, la pregunta entonces, como empezamos hablando de poder, nosotros ahora tenemos que responder eso. ¿Cuál es la legítima fuente de poder y autoridad? Exactamente. ¿Cuál fue la motivación de Dios para crear? Exactamente. O sea, Dios necesita de un objeto de amor. Dios necesita. Dios es papá. ¿Hay como alguien ser papá sin tener un hijo? Exactamente eso. O sea, y es de esta relación en que Dios nos da de su amor y nosotros retribuimos con alegría
por vivirmos una vida santa, por vivirmos una vida en conformidad con su naturaleza, con la naturaleza de Dios, es de esta manera que Él siente alegría. O sea, nuestra responsabilidad, de verdad, es sermos estos hijos de amor filial a Dios, que devuelven a Dios alegría. Dios desea sentir eso con cada uno de nosotros, pero esto es con cada uno de nosotros, así como en el cuerpo humano, ¿no? Cada una de las partes del cuerpo está conectada al cerebro. Cada una de nuestras familias tiene una conexión con Dios, y es esto que nosotros tenemos que, como una responsabilidad, cumplir ante nuestros hijos, ante nuestros esposos, esposas, así sea, con todas nuestras familias. Bueno, esto entonces, por final, solo para arreglar algunos conceptos, ya estoy pasando 5 minutos del tiempo. Una cosita en relación al concepto de perfección del Occidente. Siempre cuando hablamos del Occidente, de perfección, hablamos mucho del concepto griego, del concepto romano, ¿no? Es saber cómo las estatuas, el arte de la Grecia, de Roma, como siempre nos hacen una muestra de perfección estética, o entonces de una perfección que es una perfección intelectual, o más ainda una perfección basada en el poder. Los dioses griegos eran poderosos, ¿no? Hacían de todo. Bueno, y Jesucristo nos habló: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, como conclusión, ¿qué es perfección? La persona perfecta puede errar un cálculo, cometer un error en un cálculo matemático. Puede. Una persona perfecta puede tener ahí un pelito un poco feo, así, ¿no? Ojitos que no son tan bonitos, tan azules, porque hoy se tiene ojos azules, es bonito, ¿no? No tiene ojos azules, no es bonito. No. O sea, una persona perfecta puede no tener ojos azules. Una persona perfecta puede no ser un rey. ¿Comprenden el concepto? Porque perfección, la perfección que Jesucristo nos enseñó, es la perfección de corazón. No la perfección del intelecto, no la perfección de la belleza estética, no, es la perfección del corazón. O sea, tenemos un corazón como el corazón de Dios. Es eso. Y al final, entonces, el poder proviene del amor, no de otra cosa más. O sea, si uno quiere tener poder, bueno, la manera de tener poder, ame, sacrifíquese. A ver, ¿por qué un papá y una mamá tienen poder sobre su hijo, su hija? Porque lo ama. Sí, tiene muy buenos sentimientos por los hijos. No, da su vida, su sangre, dispuesta a morir por sus hijos. Esto es lo que le da autoridad. Sin esto no existe autoridad. Ese es el punto fundamental. Y bueno, a los cristianos les digo, a ver, ¿por qué nosotros vemos tanta autoridad en Jesucristo? Porque se dispuso a morir, incluso por nosotros. A ver cuán grande amor. ¿Comprenden el concepto? Bueno, ya entonces, para cerrar realmente, madurez y familia, ¿no? El fundamento básico de la madurez está en reconocer la necesidad de tenermos una relación con nuestro Creador, por medio de asemejarnos a Él. Y así entonces, esa semejanza pasa por la composición de una estructura familiar, no por imposición, sino por la comprensión de que esta estructura sostiene nuestra libertad, pues es el instrumento de materialización del legítimo poder, que es el poder del amor verdadero. O sea, señores, el mensaje que dejo hoy es que definitivamente la madurez tiene que ver con esta relación con Dios. Y esta relación con Dios se basa exactamente en la manera y el propósito que nosotros estamos dando a nuestras familias. Sin una familia, nosotros no tenemos como comprender el corazón del Padre. Ese es el